sabiendo de que la aceleración, por ejemplo, del movimiento rectilíneo uniforme igual a 0, que la velocidad se mantiene constante y que la posición en función del tiempo es una relación lineal, una ecuación lineal. Para el movimiento variado no pasa eso, la aceleración puede ser positiva o negativa, pero constante. La velocidad es la que cambia, ¿no es cierto?, en función lineal, que puede ser con pendiente positiva cuando vamos incrementando la velocidad y pendiente negativa cuando decrece la velocidad. Y en el caso de la posición en función del tiempo es una cuadrática que recuerden, ¿por qué eso? Así, usted ya le había borrado, yo por qué le escribí. La cuadrática que son, las cuadráticas que son con movimientos positivos, o sea, aceleración positiva, que me va diciendo a medida que yo voy incrementando el tiempo, estos intervalos de posición se van haciendo cada vez mayor, voy ganando velocidad. Y en cambio cuando es negativo, digamos la aceleración pasa esto y en algún momento tiende a quedarse quieto. Yo me preguntaba a una compañera por ahí que le estaba dando 2 tiempos. Recuerden que cuando ustedes trabajan con esto es una parábola, ¿no es cierto? Pero a nosotros no nos interesa la parábola. Nosotros el movimiento nuestro va a finalizar acá. Entonces si yo hago una intersección, puedo tener los 2 tiempos positivos, pero este tiempo desde el punto de vista físico a nosotros no nos interesa, porque ya se supone que acá el movimiento ya se detuvo. O sea, ya no va a tener más desplazamiento. Yo no es que el auto desacelera y empieza a ir para atrás. Acá el auto ya se detuvo, ya quedó quieto. Pero yo estoy sacando un instante anterior, por eso es que me puede dar los 2 tiempos cuando planteamos la cuadrática, los 2 positivos y obviamente siempre el que considero es siempre el más chico. Hay que saber cuál es el valor. Claro, ¿qué es lo que nos piden? Por eso es siempre importante hacer los grafiquitos estos que nosotros hacemos. No es que no seamos expertos en matemáticas, sino que nos clarifican desde el punto de vista de la resolución física, del planteo físico. Lo mismo en lo otro de encuentro y alcance que realmente pasa, ¿no es cierto? Así que uno sale y después lo pasa, tenemos 2 tiempos, que uno es cuando el auto lo pasa al camión, o cuando el camión le pasa al auto, y después el auto, como sigue acelerando, le pasa al camión que va con velocidad constante. Son casos típicos, digamos, que en ese caso ahí sí tenemos 2 tiempos físicos que son los 2 reales, que es cuando el auto, como este auto acelera el semáforo y este viene con velocidad constante atrás, el camión le pasa al auto. Pero después, como el auto va acelerando, le pasa al camión en este momento. Eso también, eso es lo que decía Sergio recién de la interpretación. Sí, sin duda. O sea, de todas formas, lo más complicado siempre van a ser estas cuestiones de intersección o bien o de tiro oblicuo. ¿Cuándo me doy cuenta, digamos, qué fórmula tengo que aplicar? No tenés que aplicar fórmula acá en nosotros. Si no es lógica. En ingeniería, Hay que clasificar los movimientos ahí, tenés que aplicar la fórmula segura. Vos podés utilizar las 3, podés utilizar una, podés utilizar 2, digamos cualquiera. Siempre tenemos la ecuación complementaria, pero no es necesaria la ecuación complementaria. Pero sí, porque no me soluciona el problema una variable. Yo tengo como máximo 3 ecuaciones. Y entonces el máximo que voy a tener van a ser 3 incógnitas, no puedo tener más de eso. En un tiro oblicuo yo puedo tener 3 incógnitas porque puedo usar a lo largo del eje X el movimiento uniforme y a lo largo del eje Y el movimiento variable. Con el eje X tengo el planteo de una ecuación, a lo largo del eje Y puedo plantear 2 ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, no puedo tener más de eso. Dicho esto, arranca el ingeniero Gómez. Bueno, Claro. para calentar motor vamos a hacer el problemita clásico de colectivo. Uno. Sí.
Bueno, Un colectivo parte de Resistencia a Buenos Aires. ¿Ese? si no se ve bien, lo voy bajando un poquito. Lo trato de leer. Un colectivo parte de Resistencia a Buenos Aires con una velocidad de 80 km por hora. Mientras una hora después parte de Buenos Aires otro colectivo a una velocidad de 90 km por hora. Si la distancia entre Resistencia y Buenos Aires es de 1000 kilómetros, calcular. ¿En qué tiempo se cruzan ambos colectivos? B. ¿A qué distancia se cruzan ambos colectivos? C. El tiempo que tarda el primer colectivo en llegar a Buenos Aires. D. El tiempo que tarda el segundo colectivo en llegar a Buenos Aires. Y E. Graficar el movimiento de ambos vehículos. Calcular el área del sol. La voy a dar yo porque si no. Este problema, como vos estabas preguntando, tenemos dos vehículos, dos movimientos. Entonces hay que clasificar el movimiento de vehículo 1 y 2. Básicamente, los problemas de cinemática son problemas de encuentro. Como estaba buscando él, acá pues, está nuestro hizo. Le hizo un gráfico, por ejemplo, un vehículo parte del origen acelerado, con él y el otro, que se lo parte con un tiempo X, así, y se cruzan dos. Acá habrá un tiempo, acá habrá un tiempo. O sea, este es un vehículo 2, y este es un vehículo 1. ¿Son dos vehículos que van? Pero dice, un colectivo parte de Resistencia a Buenos Aires. Sí. A la hora sale de Buenos Aires a Resistencia. Sí. No sería así la gráfica, digamos, para el No, punto de cruce. estoy comentando lo que El del tiempo. lo que es como el mate en cinemática. Hacer los problemas de encuentro. Sí puede haber otro tipo de problemas Que acá lo tienen. En el D creo capaz que el segundo colectivo no llega a Buenos Aires, llega a Resistencia, calculo. O sea, parte ¿O no? Bueno, O vuelve. No, hagan este problema, o sea, tenemos que clasificar los dos movimientos. siempre se van a cruzar. Sí. Uno dice, el tiempo que tarda el primer colectivo. Un vehículo te va a Buenos Aires, Sí. y otro sale de Buenos Aires y viene para acá. ¿Se van a cruzar? no es coherente la pregunta Del D. Porque en el C pregunta, el primer colectivo, ¿cuánto tarda en llegar a Buenos Aires? Y el segundo colectivo, ¿cuánto tarda en llegar a Buenos Aires? No tiene que ser Buenos Aires. Tiene que ser Resistencia, ¿o no? Uno de la resistencia. El primero sí es segundo resistencia. hay que corregir. Vamos, si no, la... Hay que corregir. Bueno, ya me tuve que meter a la computadora. Dice. Ahora le tranquilo virus. Bueno, Analizamos los tiempos. Escuchen, este problema es muy sencillo y lo dimos y todo. Tienen que clasificar los movimientos y plantear la ecuación. Hay una ecuación, por ejemplo, si planteamos el eje de referencia, ¿dónde la vamos a plantear? ¿Cómo? ¿Dónde planteamos el eje de referencia? Y podemos plantearlo desde Buenos Aires. ¿De Resistencia a Buenos Aires? Bueno, ¿dónde quieren? Lo que quieren de resistencia, levanten las manos. Nadie quiere. Porque se plantea del otro lado. Bueno, si vos lo planteás de resistencia, o sea, el vehículo que parte de resistencia a Buenos Aires, ¿de qué valor va a tener primero? Va a ascender. Va a ir de 0 hasta 1000. Positivo. Y el vehículo que parte de Buenos Aires hasta De 1000 resistencia. a 0. De 1000 a 0. Bueno, a ver. Si tienen que venir y escribir la ecuación, porque ya la otra vez ya hiciste. Estoy cansado de decirlo. Porque tenemos que hacer tiro libre. Listo. No, ese entra en el papel y ese Pero la verdad que Damos hasta tiro oblicuo, ¿no, profe? Al parcial.
movimiento circular, no entra el recuperatorio. No, tampoco. ¿No va a entrar? No. Movimiento rotacional no. El jefe lo dice. Movimiento circular va a entrar cuando veamos sólido el cuerpo. Profe, ¿y relativo? Tampoco. Nada. Una Quilmes o una Brahma. Brahma. Dame el nombre de este. Ah, Y el movimiento relativo. no, nunca dijimos. Todo. Ah, lo de. Todo es el todo. Salvo movimiento circular y movimiento relativo, lo demás entra todo. Lo único que no entra es circular y relativo. Unidad 1 y 2. Sin circular y sin relativo. Caída libre no. Caída libre sí, sí está. Así están ustedes. Caída libre. Bueno, a ver. Arrancamos con el primero. Yo lo planteo simplemente para que. No, pero eso es. Claro, por eso, pero yo voy a plantear lo base y después ustedes ven. Pero ¿saben por qué? Porque como ustedes quieren que vaya de Buenos Aires a Resistencia, es interesante el planteo porque entonces ustedes van a tener que leer bien qué es lo que escribo. ¿Viste? Ya le resolví todo. Sí, y el que vos planteaste, yo cometí el error porque preguntaba qué distancia había del encuentro acá. Bueno, esas son otras preguntas. Claro, por eso, pero no son errores, son. Pero yo puedo decir que los dos, como no hay aceleración, eso es MRU. Yo no, vos, Digo. ¿estás seguro? Bueno, no hay aceleración, no tengo que calcular. Exacto, movimiento como es. Uniforme. No es que no haya aceleración. Está bien, Eso. está bien porque por lo menos lo pensó y lo dijo. ¿Cómo se mueven ambos vehículos? Constante. En realidad, hay Con una velocidad constante. Constante. Cuando la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, solo ser. De castigo poner otro valor. Bueno, yo les puse el correo. También si me escriben les voy a pasar la guía. ¿Por qué? Porque al revés, algunos errores de tener de escritura porque estoy trabajando bastante. Y después lo voy a subir al Facebook. Pero quédate tranquilo, ya te arreglé yo todo. De este problema, lo otro vamos a ver. Sí. Ahí están los datos, ¿no es cierto? La velocidad del que va de Resistencia a Buenos Aires va a 80 km por hora y el que va de Buenos Aires a Resistencia a 90 km por hora y salió una hora después. La distancia de Resistencia a Buenos Aires es de 10 km. O sea, acá puso el eje en Buenos Aires, el vehículo que parte de Buenos Aires hacia Y Resistencia. si vos sos el único que pasa. Bueno, Capo. El único que. Nada, sí, pasaron varios. El uno que quiere probar. No, pero sobre todo con Leo que lo puso a todo a laburar. La única pregunta que le estaba por hacer justo, ¿cuál era la distancia y cuál era el tiempo que yo no me acuerdo? Bien. 1000 kilómetros. Sobre el eje, siempre sobre el eje de la X va el tiempo. Y acá usan las distintas variables. Ahora, por ejemplo, Ejemplo, el espacio. Porque hay en un punto de encuentro. Y el otro de velocidad. Usan la X ahí porque me confundes ahí arriba siempre. Dividir en una hora. No lo puedo no, asimilar. hacelo así nomás, esquemática nomás. No te ponga. Hacer, no, milimétricamente no. Ahí está. Acá dice que salió una hora después. Y esa es tu hora. O sea que el primero parte de 0, 0 y el segundo una hora después, exactamente, pero Dice de Buenos Aires a Resistencia. asciende. Excelente. Porque era constante. Y el segundo dice de Resistencia, me paro acá. No. Sí, de Resistencia a Buenos Aires. Ahí nomás, pimba. Entonces, no hay ni un tiempo que lo desplace ni nada. Claro. Dice que va a 80 kilómetros. Una hora.
No, una hora ya está abajo. Ah, yo lo leí. Ahí, eso. Pimba. Yo lo leí. O sea, cuando toca el carnet de la X, el que llegó a Buenos Aires. Ah, yo pensé que el que salía una hora tarde no me Cuando toca allá arriba, Esto cuando toca acá otro, es que la X está lejos. Bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta del millón? Es ¿cuánto es el área del Sol? Claro, Fíjense, le hago poner, Tiki. porque es el límite, en realidad la flechita se tiene que primero llegó hasta abajo. cuando llega a los 1000, Tiki. llegó a Buenos Aires a Resistencia. Chocó, frenó, lo que sea. Ahí cuando llega a los 1000 llegó a Resistencia. Y el que salió a Resistencia va hasta acá, va a ir hasta acá abajo. En este entonces sería espacio. Ese es el punto de encuentro. Por ende, la I, o el eje de la I sería espacio. claro. Acá estarían 200 No, el kilómetros. eje es el eje de... ¿Quién llega? Ordenadas. No, ahí se cae. ¿Quién llegaría primero al otro punto? ¿El que va de Resistencia o el que va de Buenos Aires? El que va a dar residencia. ¿A qué velocidad? A ver. Rápido. ¿Eh? Ah, ¿Quién? el de Buenos Aires va más rápido. Va más rápido, una hora. Y en una hora, Está comiendo 10 kilómetros. O sea, los 10 kilómetros de diferencia. Entonces el grafiquería. por los 1000 kilómetros que estaríamos. Claro, son 10 horas. 10 horas. 11 con toda la furia. Si no hay tráfico. No, Depende si va el ingeniero Duarte. Porque no va el ingeniero Duarte. Bueno, ¿y cómo planteamos la ecuación entonces ahora? De posición en función del tiempo. No, llega antes de. ¿Y sí? Hasta acá, hasta ahí nos estudió todavía. Ese sea. Voy a aclarar. Pero si me da la ecuación, Por media hora. ¿En serio? ¿Por media hora? Claro, 1 kilómetro por hora. 10 kilómetros. Dividido 90. Va 12 horas. El X que salió de Resistencia, ¿cuál sería la ecuación? 1000 kilómetros. O sea, velocidad. No, distancia por tiempo. Dividido tiempo. Bueno, sí. Dividido tiempo. Menos el de Resistencia, ¿qué velocidad venía? 80. 80 kilómetros por hora por T. T. profe, ahí la XR no sería 1000. Bueno, ¿por qué? 1000. No, es la otra. ¿Por qué No, no, le haces así la función? Final. Sí. Lo que está calculando. X de resistencia. Miren el gráfico, muchachos. ¿Cuánto vale contar? Porque tomamos punto de referencia con los 6. ¿Cuánto vale la función de resistencia? 0. ¿Cómo vale 0? 1000 vale. Mínimo. Claro, empezó Y de 1000 a Claro, pues es espacio. 0. A Eso cero. tiene negativo. Ahí XR no sería 0. ¿Cuál? Ahí XR no sería 0. El eje resistencia no. No, porque partimos por hacer. Este es para cualquier tiempo. Y el que sale de X que sale de Buenos Aires, Ese sí, ese. ¿cómo lo escribimos la ecuación? 0 menos 90. ¿Eh? Escuchen, cuando salen, inician los movimientos en tiempo 0, ¿cuánto tendría que venir la distancia de resistencia? ¿Y dónde está entonces? 1000. Y a medida que va aumentando el tiempo, ¿qué tiene que ocurrir con este? Quiere disminuyendo. Va a ir bajando. ¿eh? Bueno, ¿y este cómo va a ser entonces? Al revés. Arranca de qué valor. ¿Qué ponemos acá? El tiempo 1 hora. 0 no lo pongo, pues era lo que le voy a poner a usted. No, Más sí, pesado. esa. 90 kilómetros. ¿Cuánto? 90 Por tiempo. por Pero tengo más 1. T menos una hora. Porque sale una hora atrasada. O sea, como dijo el ingeniero recién, si T vale 0, acá me daría menos 90 kilómetros, y si nosotros hacemos Y va para atrás. función, sería este valor. Que matemáticamente es, pero no pasa nada. No, puede andar, pero no sirve. Claro, sirve para el cálculo matemático, pero no es la realidad. Pero eso es Por porque una valía a ustedes, partir de 0. eso es lo que ustedes querían. Una forma de interpretar.
y que cuando t sea igual a 1 hora, estaríamos acá, 1 menos 1 me daría 0, 0 por 90, 0, me estaría ubicando en esta posición. Entonces luego lo único que hacen, como estos son posiciones en función del tiempo, no son los espacios recorridos, sino que son las posiciones en función del tiempo, yo digo, yendo por esta ecuación, ¿cierto? Que voy en cada punto así, para llegar acá, o yendo por esta ecuación, que es así, llego por una ecuación o por la otra, voy a llegar al punto de intersección. Bueno, acá me mataste porque yo dije al revés. No, por eso es que yo le cambié, pero porque ellos viste que vos dijiste de resistencia. Entonces ellos no querían de resistencia. Entonces le cambiamos para complicarle la vida. O sea, pero cualquiera de los dos valores le va a dar el mismo resultado. Le va a dar el mismo resultado en cuanto al tiempo de encuentro. Obviamente después vamos a ver cuáles son las distancias. Bueno, para acá hice el gráfico, lo pueden hacer con el Excel, no hay que plantear las ecuaciones. Nos da 6 piquitos más o menos en esto. No sé si va a dar. En 6 horas, digamos. Sí. Fíjense acá. Ah, 500, 550 y en 7, 560, 460. O sea, entre esto y esto se cruzó. Entre los 480 kilómetros y 550 kilómetros. Claro, haciendo las funciones, le da este valor y este. Y para la otra es este. O sea que hay un cruce de valores. Fíjense, este es menor que este. Pero acá, este es mayor que este. O sea que acá hay un cruce. Lo voy a dejar, no lo voy a sacar para que esto le voy a pasar por orden. En todo caso, sigamos con la explicación. Entonces ahí después simplemente se igualan las dos expresiones. Ahí donde se Acá viene el problema. No, ¿por qué? No, acá es donde suelo boludear. Ah, bueno, pero ese es un problema Personal. Igual a los 90 por t menos 1. Bueno, ¿por qué hincapié en este problema? Por el mismo motivo Siempre fallamos. que ustedes van a ir al parcial, no clasifican los movimientos, no están preparados, los problemas no son difíciles, son problemas de secundario o del polimodal. Pero lo que hay que saber es cómo clasificar el movimiento y de ahí poner la ecuación. Ah. Yo me lo sabía con curva fuerte de más. Pero fíjense lo importante de esto, porque entonces cuando ustedes hacen esto, o hacen como hizo Sergio en su resolución, y acá se dan cuenta fácilmente de cuáles tienen que ser las ecuaciones. ¿No es cierto? Que no, o sea, si yo puedo plantearlo, o sea, una vez que tengo esto planteado, o sea, donde trabajé con los espacios, los tiempos, los móviles, las posiciones, por eso siempre es importante, en todo lo que sea cinemática, tener el sistema de referencia. Con el sistema de referencia empiezo a resolver cualquier cosa. Sin el sistema de referencia voy a estar en el aire y puedo escribir cualquier verdura y en una de esas la pego y en una de esas no la pego. Con esto estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Claro. Siempre que, aunque sea un esquema gráfico. Tienen que hacerlo. Porque les clarifica todo. Les resuelve toda la vida a ustedes con esto. Y no son funciones complicadas, pues son todas funciones lineales o a lo sumo, ¿no es cierto?, la parabólica como hacíamos hoy. Nada más. Siempre le dije que tienen que tener en cuenta de hacer un planteo con qué más o menos te va a dar. Entonces identificar la alerta. No, si me dio otra cosa. O como eliminar el muchacho los vectores que. Entonces, esa alerta ya te está indicando, viste, al hacer el esquemita del gráfico, lo que va a hacer un planteo así. ¿Cuánto va a ser más o menos el valor? Si no, acá pasamos otra cosa. Este gráfico sería el espacio en función del tiempo. Ajá. ¿Vieron? Ahí tengo ya resuelta A y B, ¿o no? Todos los gráficos estos, todos los gráficos
gráfico lo tenemos en espacio, es decir, el tiempo, la velocidad en función del tiempo, el espacio en función del tiempo. Salvo que hagamos el tiro grifo con la calculadora de izquierda. Espere, sí. ¿Eh? Espere, sí. Nada. Ya. Ahí haríamos distribución. Acá después hacer distributiva. Quedaría 90 kilómetros por Claro. hora de T y 90 kilómetros. Claro. Acá te quedan los 80 que vos los pasás para acá sumando, te quedan los 170 y los 1000 menos 90 del otro lado. ¿De cuánto le dio? ¿Eh? No te da. Si yo le sumo una hora, Si era al revés, si yo le sumo una hora, fíjate cuando yo venga acá, veámoslo acá, cuando yo le sumo una hora, esto me va a quedar para t igual a 0 como que tiene una hora de andar. Entonces no puede ser, porque justamente se haga una hora después. Claro, ahí cambia la posición, ahí cambia. ahí te cuenta. Entonces ahí sí, si vos tenés 1, 2 horas, o sea, depende cuáles son. Por eso digo yo, o sea, esto que está planteado acá, sin saber los valores, sino simplemente haciendo un esquema, uno le permite plantear esto y resolverlo bien. O como dice Sergio, como hizo Sergio, uno lo plantea la ecuación en función del movimiento y hace la gráfica y también ya tener resuelto gráficamente el problema. Pero sí o sí yo no tengo me tiene que quedar claro esto. Si yo no me queda claro esto, las ecuaciones no las voy a poder plantear bien. Por eso es lo que cuando me preguntan tus compañeros, yo digo, ahí es donde vos estoy pensando cualquier verdura sin ver, digamos, ¿cierto?, lo que son las gráficas. Ahí te puede salir cualquier cosa. Por eso me hizo la proyección ahí abajo en la manita. Claro, para que vean qué pasaba, ¿no es cierto?, cuando t igual a 0. T igual a 0, que estoy yendo en una hora, quiere decir que el móvil físicamente todavía no salió. El móvil no puede estar antes de Buenos Aires. No plantea eso porque plantea que salió de Buenos Aires. Bien. Sí. ¿Cómo seguro fue aceleración? No, pará. No pasamos nada porque por lo menos me tienen que plantear Pero punto de encuentro. ¿A cuánto le dio? aceleración al móvil haría? Bueno, pero ahí entonces ya cambia la recta. Entonces esto pasa a ser una parábola. Exponencial, digamos. Puede ser así, digamos, depende de lo que alcance. Pero ahí puede también dar que se produce. 6 horas, 4. 6,42. Sí. Son 9, 10 dividido 170. Son 1090. 6,42. 90 se pasa. Claro, pues este 90, está bien. El 90, 1090 dividido 170. Te da 6,4. 6,42 se puede poner grados, minutos y segundos. O sea, con kilómetros lo mando allá y el de 80 kilómetros por hora lo mando al otro lado. Tengo que juntar las T por un lado y los otros por otro. Bien. Una pavada. Entonces el tiempo era 6,42 horas, ¿no? Sí. Bueno, con eso, en cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazamos este tiempo en cuenta. Este tiempo en cuenta reemplazamos cualquiera de las dos y te va a dar la distancia respecto del origen. Te va a dar este. 486 kilómetros. ¿Cuánto? 486. Desde Buenos Aires a... Estaba en 480 y 550. Esa Estaba. es la distancia que recorrió el móvil, que salió de Buenos Aires y se encuentra en Resistencia. El que salió de Resistencia se encuentra al complemento de 1000 de O sea, 486. el de arriba será 1000 menos 486. Bueno, y después hay otro planteo acá que pide el tiempo que tarda el segundo colectivo. Ahora el segundo colectivo es el de Buenos Aires. Te pregunta cuánto tardará el colectivo que sale de Buenos Aires en llegar a Resistencia, el tiempo total. ¿Cómo haces?
¿Cómo? Ecuaciones que te van a mí. Por ejemplo, este que parte de Buenos Aires y va a Resistencia, ¿cuánto tiene que valer al final? 1000. Entonces pones 1000 acá y despejaste. Chao. Bueno, a ver cuánto da. O el tiempo que tarda, el Cero. colectivo que sale de Resistencia. 0 igualas a 0 y después. Exacto. Bien. Yo lo mismo desde que sale de Resistencia y tarda 2 segundos. Bueno. Y es la felicidad a la patria. Bueno, está el gráfico, esto le paso por correo que me pide ahora. Lo vamos a hacer pendrive porque no nos da a la noche. Y Hacemos ese problema de MRU, MRV. sí, está incluso subido. Está en el Perú, ¿Cuál de los tiempos? yo lo junté a todos los problemas. 6 con 42. Bueno, el Leo yo se lo comento porque vamos a dar el otro. Tenemos que hacer los ricos rápidamente, así que se lo comento a este. En este caso, acá, dice, se deja caer una piedra desde un precipicio y un segundo después se arroja verticalmente hacia abajo otra piedra con una velocidad de 18 metros por segundo. Ahí ven el movimiento variado. O sea, la primera piedra, ¿qué movimiento tiene? Constante. Sí, bueno, Tiene la aceleración de la gravedad. A ver, te voy a tirar por la ventana a ver si me da velocidad constante. Variado. variado. Acelerado. Si vos te vas para abajo, te hay más pasos, más. Y si vos decís variado, quiere decir que en algún punto vas a cambiar tu vector y en lugar de seguir bajando, vas a empezar a subir. No. ¿Qué movimiento es? Acelerado. Movimiento uniforme. Acelerado. Si quieres, ponerle hacia abajo. Ah, bueno. ¿Entienden o no? Sí. Bueno. ¿Cuál será la ecuación de este? Si es acelerado, por gravedad, por tiempo al cuadrado. Porque velocidad inicial no tiene. Bien. ¿Eh? Si no sería velocidad. No, porque si no, pues me Ah. retan porque... Si hubiese tenido una velocidad inicial, sería velocidad inicial más. Ven, chicos, si no vamos a escribir hoy. Ven, por favor. Igual yo hago el planteo, no vamos a resolverlo. Ellos lo van a hacer. Profe, si hubiese tenido una velocidad inicial, sería velocidad inicial más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, digamos. Que es el caso del segundo. Ajá. Bueno, este no tiene velocidad inicial. Sabemos que se tira a una altura h, ¿sí? Que no sabemos, que no conocemos, pero para que no sea chocante, podría serlo todo negativo el planteo, pero para que no nos choque. Para facilitar. No, si vos sos. Para no ser tan negativo, digamos. Claro, Si ahora, vos sos retorcido, le ponés negativo. No, si sos derecho le ponen negativo. ¿sería menos un medio o menos gravedad? Bueno, lo correcto sería menos porque va para abajo. Claro. Nos va. Porque eso siempre y cuando plantea el punto de referencia desde arriba, porque si lo plantea desde abajo, Bueno, por eso, porque lo está poniendo abajo. Pero le digo, a veces poner tantos menos no es bueno. ¿Por qué? Porque te das una ensalada de menos y. por eso cuando se llama. Es muy negativo, ¿verdad? Exacto.
Bueno, la segunda piedra inicialmente se lanza con la velocidad inicial de 18 metros por segundo, pero un segundo después que partió la primera. Entonces sería 10. Ahora, mamá, tenemos que explicar el movimiento. ¿Qué movimiento tenía la segunda piedra? Movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente descentrado. Sigue cayendo para la casa. Vamos a probar con vos la segunda piedra, me parece. Seguimos así, nos quedan algunos, caemos todos los. Bueno, sería un movimiento uniformemente acelerado. Yo les pongo con velocidad inicial para que vean que bueno, tiene una velocidad normal. Claro, se parte con una velocidad. ¿Eh? O sea, la otra ¿Se se ven soltó, todo o no se no? lanzó. Y aprovechen que están aquí en Sony y pregunten a todos. Porque si no, después no hay. Pensaba arreglar. Movimiento acelerado. Con velocidad inicial. Bueno, ¿cómo sería la ecuación de I2? A ver, ¿quién se puede? Sería velocidad inicial más un medio. Gravedad por T al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Bueno, esta fórmula, si viene correcta, tiene una falla. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Falta un segundo después. Exacto, ¿cómo le ponemos? T más 1. Menos 1. Acá menos 1, acá T más 1. T menos 1, porque está saliendo en retraso. Hay que atrasar. Esperen, porque esto en el parcial es difícil. Para tomar la decisión hay que probar. Si le pongo menos 1, ¿Es un segundo antes? o sea, cuando t vale 0, menos 1 es un segundo antes, no va. O sea, Y arranca de 0 cuando, es decir, cuando pasa un segundo, o sea, sería t menos 1. Claro. A al cuadrado. Bueno, yo le digo también, porque me suele pasar a mí que estoy todo el día enloquecido, hay que hacer una pruebita lógica, si no, no. ¿Eh? Porque este se empieza a mover a partir de un segundo. O sea, cuando t valga un segundo, esto vale 0. Y en el segundo ya empieza a valer 1, que es el... La misma lógica del colectivo. Exacto. Bien. Bueno, ahí tenemos las dos ecuaciones. Pregunta del millón. ¿cuándo se cruza? Si es que se cruzan. ¿Las igualo? Se cruzan, acá está el gráfico, miren. Se me armó un empolleré con el Excel ahí porque... Pero si se cruzan, ya... Fíjense lo que tiene que ser. Si vos partís un segundo después, no te puede dar 0.47, algo así, que yo estaba metiendo más un numerito, me da 0.40 y pico. No te puede dar 0.40, ¿por qué? Porque si vos salís un segundo, el encuentro tiene que ser mayor de un segundo. Entonces, preguntarlo, hay que hacerse para que le... Claro, por eso. Para tratar de zafar el parcial anterior. No me nada listos aquí, vamos a meter. Y así lo puso el de al lado. Dijo. Bueno, ¿cómo calculamos el encuentro? Igualando. Podés hacer vos. Lo que ocurre es que Cuando la posición de I es igual a la posición de la otra I. este problema, por eso no lo voy a hacer porque tiene una... Falla. Este es un binomio. A al cuadrado. Sí. Sería un medio de G por T cuadrado menos 2 T por 1 más 1 al cuadrado. ¿Y ahí puedo sacar las raíces? ¿Puedo sacar las raíces? Bueno, lo estuvimos dando con Leo Barrabás, jueves,
Y a los muchachos lo que más les costaba era el desarrollo de matemáticas. Por eso le digo, vos hacer la ecuación en realidad no te queda una cuadrática, pero te queda una ecuación muy sencilla, pero hay que operar los términos, poner cuidado con los signos y todo eso. Entonces no es deseable que también estos tengan ese signo negativo porque ahí se da una ensalada de cálculo. ¿Sí? Pasamos Al final le resolviste todo. Eso es demasiado bueno. Le resolviste todo. Porque estamos apurados y tenemos que darlo. Acá lo único que yo le aclaro, nomás tengan presente siempre cuando hacen los cálculos, que acá ya Sergio lo dijo bien, por eso ya ni interrumpí, pero tengan presente que cuando trabajamos con las dos ecuaciones, los signos de las ecuaciones. O sea, él planteó todo bien en el sentido de los positivos, entonces todo, como era un tiro hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces indudablemente las dos, tanto B sub 0 como G, tenían el mismo signo, por lo tanto las dos ecuaciones quedaron como positivas, al igual que esta que teníamos acá. Pero también se podría haber dicho que se lo tiró hacia arriba al otro objeto. O sea, una bola se la tira para arriba y la otra se la tira hacia abajo. Entonces, hay un problema. Hay que ver entonces en qué momento, en esos casos, digamos, podría ser, supongamos que yo tengo también una separación como el de Buenos Aires, yo tengo una separación y yo puedo tener un tiro que se hace así y el otro tiro, digamos, que viene directamente así, nada. Entonces ahí puede ser que se cruce así, o si viene más, se cruza acá abajo, por ejemplo. Entonces son cuestiones que se pueden presentar. Este problema ahora que vos lo hablás, hay un caso, un malabarista que tira una pelota y cuando llega arriba, justo en ese momento tira otra esfera con una velocidad inicial. Ese no va a estar en el problema, en el parcial, ese no va a estar en el parcial. Sí, pues eso. Bueno, si está en el parcial después... Y bueno, hay que empezar a separar. Bueno, sí, porque hay las variantes... No, menos porque el signo es T-1. El cuadrado primero menos el duplo. Incluso yo puse el problema del globo, que lo tengo acá, pero no lo vamos a porque justamente vamos a tratar de dar el de tiro oblicuo. Son variantes. Yo creo que si ustedes lo miran un poquito con las armas que le estamos dando, sacan. Esa parte nada más. Así tenemos unos minutos y alguno se animó a hacer la ecuación. O pasamos nomás. No, pasamos nomás, en total te están sabiendo todo. Sí, él plantea simplemente esta ecuación que es B0 por T menos 1. Eso él no lo considero, él lo único que hizo es tomar este segundo término, hizo el desarrollo de este segundo término. Él no hizo toda la aplicación. Acá le falta la primera parte, nosotros sería B0 por T menos B0 por 1. Pero eso no lo hizo porque es lo que quería plantear el desarrollo del binomio cuadrado, que es lo que decía que tuvieron problemas cuando hicieron esto. Pero claro, los otros alumnos son de electro, nosotros somos todo el sistema. Olvídate. Claro. Problema del electro, que sea. Una ecuación cuadrada. Sí, o sea, una raíz que eso es matemático inclusive, por eso es importante la interpretación. Una raíz de una parábola de intersección es esto, o sea, encontrar esos puntos de intersección, esas son las raíces. Entonces, si yo a esto le agrego un sistema de referencia, digo que esto es el tiempo, digamos, yo sé que este primer tipo de encuentro es un tiempo de subida. O sea, cuando la pelota todavía está subiendo, está avanzando. Y este es el tiempo de bajada. Claro. O sea, depende de lo que te pida. Depende de lo que te pida siempre. Sí. Depende de lo que te pida. Yo puedo tener un tiempo que me pida que es cuando está subiendo y luego está bajando. El tiempo cuando el camión le pasa al auto y después el auto le pasa al camión. Cuando no tengo en cuenta los tiempos cuando más es cuando un tiempo es negativo. Tiempo negativo desde el punto de vista físico
es solamente una resolución matemática, no una resolución física. Pero después todo lo otro, por eso es importante relacionar la gráfica con el problema, lo que nos pide el problema. Eso es importante. Bueno, acá cuando veamos los problemas teóricos que vamos a ver ahora, si es gráfico, es un gráfico de equilibrio, porque trabajamos en el plano, y en un momento dado, cuando está a una altura h, te dice calcular en qué tiempo se puede encontrar una altura h del objeto del proyectil. Y todas esas soluciones, esta o esta. Claro, pues Porque una en el tiempo que está subiendo y otra en el tiempo que está descendiendo. Otra sería si te dice en qué momento empieza a bajar. Otra pregunta sería en qué momento empieza a bajar. Exacto. Tenemos que tener en cuenta el segundo. Claro, seguro. O sea, cuando está bajando. Bueno, Cuando vos decís en qué momento empieza a bajar, yo tengo que tener el tiempo máximo. Ahí sería el Claro. igual le quedan todos estos casitos que harían incluido en tiro oblicuo, que sería una condición general ya de un movimiento. Eso sí, usualmente el tiro oblicuo es para un solo objeto. Pero podemos inventarla de dos tiros oblicuos que nos calculen los puntos de encuentro. Bueno, es fácil, fíjense si ustedes guardan el ángulo y todo eso. Sí. Bueno, todo se maneja por ahí. Ahí estaba, ahí me estaba planteando recién un compañero y lo resolvió, ahora ya se fue el muchacho, pero por ejemplo hay un problema del Sierra-Semansky que habla de dos tiros oblicuos, justamente uno con un alcance determinado y otro que se tira con cierta velocidad, rebota y llegan al mismo alcance de dos tiros oblicuos. Entonces le pedía, decía, los dos salen con la misma rapidez, le pedía que calcule con qué ángulo tenía que tirarse el segundo para que rebote y tengan el mismo alcance. Eso se plantea, esto no. Off records. Pero les comento, digamos, pero sería un caso, digamos, de igualación, donde el alcance de D es lo mismo del alcance de A1 más el alcance de A2. Digamos. Nosotros siendo esto los valores de A1 y A2. Ese era para La D es para el parcial, no para resolver. Por ahora no sabemos resolverlo, pero ustedes tenemos plena confianza que lo van a hacer bien en el parcial. ¿Cómo les gusta verlo el año que viene? Pasa que nos estamos quedando sin alumnos, tenemos que tener más alumnos. A las 14. El sábado a las 14 arrancamos. Sí, van a tener los miércoles, los jueves, el viernes, todos los días, todas las semanas siempre van a encontrar algo. Y a mí cualquier cosa me encuentran por acá, no dando vuelta ahí en el primer piso. Bueno, ingeniero, haga bailar su trompo. ¿Qué? ¿Se le perdieron el machete? ¿Eh? Sí. Hasta que yo no te diga, vos no te podés. No. En realidad, y bueno, es que ahora yo cuando se van todos les tomo asistencia. En realidad nos están por dar una aplicación para que tomemos, salimos sorteados dentro de la cátedra, es para tomar la asistencia. Yo por la duda no le fui a ver al ingeniero Morales todavía para que no me explique cómo hay que hacer. Pero seguramente con el celular vamos a tomar asistencia. El algoritmo de estructura Sí, yo por ahora me hago el desentendido que no sé usar el celular. Es más, no traje el celular por la duda. Le dije que me llevaron ustedes el celular, así como el del ingeniero. Bueno, ingeniero, haga bailar su trompo, yo le borro todo y... No, yo no utilizo. Gracias por esperar pronto. ¿Cómo se toma la asistencia? Yo tampoco. No, yo sé el ejercicio. Leo, profe. Bueno, llegamos a tiro oblicuo. Lo dejamos para el próximo parcial, profe. No, hasta casi sí o sí. Pero no es difícil porque eso es muy...
antes que arranque, el ingeniero, antes que arranque, acá lo más importante de todo es que ustedes marquen su sistema de referencia, igual que en todo lo que le venimos diciendo hasta acá. Marquen su sistema de referencia y ubiquen el lanzamiento como lo van a hacer. Y sepan que ninguno de los ejercicios que se les va a tomar va a ser aplicando la fórmula de tiro oblicuo que van a encontrar en el desarrollo y que inclusive nosotros teníamos pendiente de hacer en el caso de los el alcance, la altura máxima. En ninguno de los casos, siempre que yo tenga alguna modificación, como está planteado acá, ya no son válidas las ecuaciones de tiro oblicuo que van a encontrar en cualquier libro. Las ecuaciones que son válidas de tiro oblicuo es para cuando son simétricos, o sea, sale del mismo punto, la misma cota y llega a la misma cota. Entonces ahí solamente son válidas esas ecuaciones que se vienen en los libros. Si no, todos los casos van a tener que aplicar las ecuaciones del movimiento. Doble clase. Bueno, Leo el problema mientras. un poquito de teoría antes de arrancar. Este es un gráfico X. En realidad tendríamos que trabajarlo con las ecuaciones paramétricas, pero lo vamos a hacer la teoría. ¿Y qué ocurre? Para hacer un estudio, para estudiar esto, descomponemos el movimiento en el plano en dos movimientos lineales. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Cuando son celulares, No. Pero antes también se rompió el cargador. No. Después eso trató de... A ver la pantalla. Ah, pero decíamos. No tiene pantalla. o sea que si me llaman Coqui, mira. Bueno, acá como habíamos visto ya anteriormente, El plano de Packard. tenemos un movimiento en el eje X requerido uniforme y en el eje Y un movimiento variado. Variado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En un momento cuando asciende el vector BI es hacia arriba, pero es decreciente. Cuando es del punto, ¿cuánto vale BI? Pregunta de teoría. ¿Cuánto vale la velocidad total acá? ¿Cuánto? La velocidad total. Sí. ¿Cuánto vale? Bueno, acá el ingeniero ya... Ya saben, ya. Ya el otro día le dijimos que... Bueno, Bx se mantiene constante, o sea, el valor de Bx. BX se mantiene constante, el Y cambia nada más. ¿Y cuánto va a valer acá Bx? Lo mismo, o sea, vale solo X. Entonces la velocidad total acá va a ser 0. Es el famoso box. ¿Cuál va a ser 0? No, solo la Y, solo la ascendente. ¿Por qué? Porque cruza un punto, digamos, de inflexión, un punto intermedio, donde el vector, de ser un vector hacia arriba, cambia a ser un vector hacia abajo. O sea, Ese productor no le dibujó ingeniero de X acá. Entonces ahí era la altura máxima. No, en la altura máxima. Entonces por eso. no, pero bueno, nos mata la ingeniería, nosotros usualmente le ponemos así de ahí. Pero es cierto, cuando vamos a la teoría, me pasó que le preguntaba y... Ya. bueno, ¿Qué no pasa? sabe, ¿Y cuál era y la respuesta cuál sería? que no sé. Que no es 0. ¿Por qué no es 0? Porque ahora va a decir, justifique la pregunta. La velocidad total no es 0. Porque la Bx siempre existe acá. También existe. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto máximo? La velocidad total como está contando. Igual la de X. Vale BX. BX. Esa es la respuesta. Bueno, ¿Y qué, cómo se llama el fenómeno que está
viendo el dos movimiento. Cinemáticamente está analizando el movimiento. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se determina eso de poder descomponer? Se marca la tangente y se descompone el Claro. Pero ¿por qué no descompone el movimiento variado y el Porque hay dos movimiento? fuerzas aplicándose. Claro. Y se utiliza qué cosa para poder hacer lo que él hace. El ángulo. Esa es otra pregunta también de teoría, o sea, para saber qué es lo que se está aplicando ahí para que él pueda hacer eso. Ese es el principio de superposición del movimiento. Que es trabajar, porque él lo que está haciendo es transformar lo que él no quiere hacer y lo está haciendo. O sea, transformar esas ecuaciones de la trayectoria de X y Y en dos sistemas, en dos movimientos, uno a lo largo de X, donde va a utilizar las ecuaciones paramétricas del movimiento a lo largo de X y otro a lo largo de X que va a usar la ecuación paramétrica del movimiento de X uniforme a base de X. Sí, hoy lo vimos en el plano de Packard, digamos. ¿Sí? ¿Y por qué no preguntaste? Porque esa era el último ítem que me faltaba. Que decía, al final de todo era super... Sabíamos que eran dos fuerzas que estaban aplicándose, pero no así no. No, fuerza. Bueno, ¿qué dos fuerzas que No. Fuerza y. No, dos movimientos que interactúan. ¿Dos fuerzas hay? ¿Dos fuerzas hay? ¿No? ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Una sola? Sí. La gravedad nada más. La verdad que Campo no. gravitacional, ¿no? Campo gravitacional. Claro, pero habían dos movimientos que interactuaban. Eso sí. Sí. Bueno, en un principio nosotros lo usamos en los cálculos y sigue siendo lo que se está hablando. En lugar de estudiar todo el movimiento junto, que sería una ensalada de números y de fórmulas, silencio, hacemos el estudio del movimiento descompuesto en dos direcciones. ¿Por qué? Porque la superposición de ambos movimientos va a generar esta trayectoria. Incluso acá al final Fernando hizo la deducción de la ecuación paramétrica de este movimiento. Que bastante entendida. Bueno, entonces, para hacer el estudio suponemos que tenemos dos tipos de movimientos. Uno en el eje X. Y el otro eje. ¿Qué estaría influenciado por qué cosa en el eje X? El MRU. El movimiento rectilíneo uniforme. Como no suponemos que no hay ninguna fuerza que actúe, Ejemplo, rozamiento y eso. por eso dijimos que la velocidad se mantiene constante. Despreciamos el rozamiento. Y el movimiento en el eje X sería un movimiento rectilíneo uniforme. No hay ninguna fuerza que influya, nada. Entonces sí. Si en el eje Y está influenciado por qué? Por la gravedad. Querían tirar una tiza para que vean, pero bueno, ya saben. Si la tiro así va a caer. Vamos a probar con una lupa a tirarlo y. Vamos a ver. Si vos me tirás una tiza, te tiro el borrador. Bueno, suspendamos la guerra aquí. Entonces, en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo Uniforme. uniforme. En consecuencia del X, ¿qué ecuación va a tener? Velocidad por tiempo. Hasta la mitad acelerada y la segunda mitad desacelerada. ¿Cómo? Desacelerado todo el tiempo, desacelerado, nada. ¿Cómo? Está pensando en voz alta. En el largo del eje X. No estoy pensando en el X, estoy pensando en que todavía es positiva, pero siempre va desacelerando y Claro. la aceleración es negativa, porque la velocidad siempre A ver, esa velocidad, profe, va a ser la misma cuando está subiendo que cuando está bajando, digamos. Por eso es constante. Bueno, después lo digo, pero Ya es tarde. no, ahora. Porque es justamente una duda que tenía.
Bueno, estas serían las componentes en el eje X y en el eje Y de B0. Y como ya vimos, B0X sería B0 por coseno alfa y B0Y B0 por seno alfa. ¿Sí? Sí, Siempre fíjense por la duda el ángulo general. Normalmente siempre es como tiene marcado el ingeniero. Claro, usualmente Nos vale el ángulo. no te puede para O que lo saquemos a la También podés tangente. calcularlo. jefe te puede dar el lugar de este, te puede dar el Claro, el alfa y el beta, digamos. usualmente es este el que está en los libros y todo, pero bueno. No, pero ese sería el coseno de alfa, el que realmente vale, digamos, en este caso. Bueno, en definitiva, vamos a usar las proyecciones. Sí. Bueno, en el eje X, ya me estaba hablando de la casa. Y eso te van a empezar. No, pero bueno, si le está hablando la teoría y no sabe. Entonces, en el eje X decíamos que teníamos un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y, ¿cómo será el movimiento? Variado. Exacto, ¿por qué? Porque hay una aceleración. Es decir, primero hay una desaceleración hasta acá y cuando empieza a caer se va acelerando. Bueno, el truco, A ver, yo le voy a corregir acá al ingeniero. Nunca cambió la aceleración. perdón, sí, ¿Eh? No hay que se acelere y desacelere. Siempre, digamos, el cuerpo está cayendo. Lo que pasa es que al principio está con una velocidad que se arranca. Lo veo tirado por arriba. La aceleración es constante, no cambia, no compren esto de aceleración, porque justo te escuché, te escuché a vos, por eso te lo reitero. La aceleración es una sola, el valor de la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo. La velocidad que a mí me interesa cuando es grande es solamente la velocidad inicial. El movimiento, ustedes cuando grafican una parábola con análisis matemático o álgebra, ¿en algún momento cambian la ecuación cuando grafican o no? No. Acá tampoco tenemos por qué cambiar la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar. Lo único que nos interesa son las condiciones iniciales, las condiciones de borde que me definen el movimiento en cada momento acá. Es como si yo a lo largo del eje aplasto todo esto hacia acá y tengo solamente un tiro vertical y viene así. Lo que pasa es que también en el sentido del desplazamiento del eje me hace esto. Entonces, la aceleración es una sola, va hacia abajo. La velocidad es una sola, va hacia arriba. En cada instante voy a ir cambiando la posición de que va a ir tomando ese movimiento. Pero en realidad nosotros no cambia la aceleración es una sola, el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9,8, y ¿no es cierto? La velocidad es una sola al comienzo. En cada instante, cuando lo plantea acá, ¿no es cierto? Van a ir teniendo distintos valores de velocidad. Pero tengan cuidado, no digan, digamos, eso. Hay un principio, la velocidad que... claro, hay un principio que yo podría utilizar, que es utilizar la mitad hasta acá y después de la mitad para acá otra ecuación. Pero no tiene sentido si yo ya tengo las condiciones iniciales y eso me vale para cualquier instante. Para cualquier instante, no solamente, digamos, para esta parte y después esta parte. No, lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me paso de este valor, los valores de Y me van a empezar a negativos porque esta ecuación, digamos, matemática, esta ecuación matemática va a venir para acá y entonces me va a empezar a dar valores de Y negativos. Mientras yo esté acá dentro de estos valores, siempre me va a dar valores de Y positivos. En el principio, hasta llegar a una altura máxima y después van a empezar a disminuir a medida que me vaya acercando, ¿no es cierto?, al piso, por decirlo así. Eso nomás. Ahora me sigue sobre el celular. También salió desacelerado, pero la velocidad va decreciendo hasta que llega a este punto y la velocidad inicia hacia cero. Y de acá la velocidad ni va aumentando. Bueno, una de las cosas que si vos partís con la velocidad inicial,
pero es decir, en un terreno llano, sin un altarache, vos tirás con esta velocidad y cuando cae, ¿con qué velocidad cae? ¿Con la misma que salió? Con la misma velocidad. ¿Eh? Bueno, eso por si le preguntan. Por fin entendimos. Vi una pregunta de teoría de este tipo y bueno. La dejamos nomás, total no nos molesta. Estas son las ecuaciones, incluso este tendría que ser 0, pero ponemos este 0. Usualmente el término este, ¿por qué es positivo? Pregunta parcial. Y es igual a H0 más A. Porque suponemos que va hacia arriba, ¿eh? La velocidad inicial. Por eso buscamos. Y este menos. Media la gravedad porque la Porque gravedad abajo. hacia abajo. Bueno, Bien. Y acá arrancamos, digamos. Y ahora le calculan. Claro. bueno, teniendo esto, fíjense que el ingeniero Osorio hoy está hablando mucho de decisión por este. ¿Por qué? Porque como esta la B que es constante, si este valor nada más, olvídate de calcularlo, porque es un valor, chavo, no tenemos que multiplicar por 3 por nada. Nada más que en una es la velocidad inicial y en la otra es la altura, nada más. Lo que cambia en la primera ecuación, digamos. Después lo igualo. Bueno, para calcular, por ejemplo, el alcance, como este tiene una altura inicial, no se aplica la componente pública, sino que habrá que calcular haciendo la coordenada de x y n. Acá en este punto, por ejemplo, tiene estas coordenadas. ¿Ven? Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer esta ecuación 2 igual a 0. De ahí saco los tiempos. ¿Eh? Por supuesto uno me da negativo, no va a servir. ¿Y qué hago con ese tiempo? Lo reemplazo. Para calcular el alcance máximo. Claro. Lo reemplazo allá. Lo reemplazo en esta ecuación. Usualmente también no trae el x0, solamente b0x por t. Yo lo pongo como un caso, a ver, lo tengan en cuenta nada más. Pero este no lo suele traer El problema. los problemas dinámicos no lo suele traer, pero bueno, puede dar. Siempre eso, el cero, digamos. El que no comience de cero. Claro, el que no No, este comienza a 70 metros. Ese Sí, pero ni trae. el H0 sí. El H0 Bueno. El H0 X. ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Está todo? ¿Seguimos hasta las 11:30? ¿Queda una hora? Por lo menos. A ver, yo voy a... Lo otro que sería importante que ustedes vean acá es que esto es, así como lo está planteando Sergio, así se tiene que resolver, digamos, este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque en realidad no todos los problemas de alcance van a ser iguales. Lo importante es lo que decía recién Sergio. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para sacar la máxima, el máximo alcance o el alcance que tiene? Y eso es lo que planteaba él, digamos. Yo sé que esta ecuación se tiene que hacer igual a 0. Cuando se hace igual a 0 me va a dar este tiempo o me va a dar, ¿no es cierto?, este otro tiempo, que sería el tiempo negativo, que es el que no me interesa, porque justamente, ¿no es cierto?, me va a dar una ecuación matemática, una resolución matemática, pero no la resolución física que es la que tenemos acá, que es la que nos interesa. Lo otro es, si yo tengo que calcular la altura máxima, tampoco puedo utilizar la ecuación de las ecuaciones de los libros, como decía, sino que lo que tengo que hacer es que cuando B sub I sea igual a 0, de acá voy a despejar un tiempo
ese tiempo lo reemplazaré en esta ecuación y a partir de eso yo voy a poder obtener cuál va a ser la altura máxima. Si no, no lo vamos a resolver. Vuelvo a insistir, le insisto, o sea, no vale la pena estudiar la fórmula de tiro oblicuo, sí para la concepción teórica, inclusive para un desarrollo teórico yo tenía que sacarlo, no le voy a pedir desde el punto de vista teórico cuál es la altura máxima. Si yo les pido cuál es la altura máxima desde el punto de vista teórico, ustedes me tienen que hacer el dibujo, me tienen que hacer el esquema y sacarme la altura máxima, desarrollar cuánto vale, porque es una pregunta teórica. No que valga B0 al cuadrado. Señalar cuál es. Exactamente, o señalar si fuese se lo pides. Por eso es importante. Una pregunta teórica sería más o menos promedio en un parcial. Sí, pero te pueden pedir cuál sería el desarrollo también. O sea, cómo determinar la altura máxima en un tiro libre. B sub I igual a B. Igual a 0, pero aparte te pueden pedir el desarrollo. Porque en realidad ahora estamos haciendo una evaluación como para que vos hagas apruebe la materia. Entonces, eso sería de las, como se acuerdan que le decía yo algunas preguntas sencillas y otras preguntas que son más para sacar la nota. Que es cuando vos tenés que hacer un desarrollo de la parte de, o sea, si vos venías a rendir el examen final, yo lo decís tiro oblicuo y no te voy a dar a hacer un ejercicio, sino que te voy a pedir que me determine cuál es el alcance, cuál es el tiempo de vuelo, cuál es la altura máxima, o sea, todas las condiciones que se dan normalmente en un tiro oblicuo. Entonces, una parte podría ser de esa cuestión. Lo otro que también le quería hacer comentar, digamos, que todos los tiros oblicuos pueden ser de distintas formas. Así como planteó Sergio, digamos, puede ser un tiro oblicuo de estas características, donde, ¿no es cierto?, yo tengo que calcular cuál sería, por ejemplo, la máxima distancia que recorre acá. Pero también se puede dar al revés, tirar una piedra acá, saber, por ejemplo, si llega o no llega, si esto topa así o si esto llega, ¿no es cierto?, a un determinado valor. Todas esas condiciones son condiciones que se pueden dar en el desarrollo. O bien simplemente nosotros tener un paredón y decir, bueno, acá quiero saber con qué velocidad tengo que lanzar o qué inclinación le tengo que dar para lanzar. Obviamente que todas estas cuestiones tienen datos, tienen información. Yo le hago genérico, vuelvo a insistir. Tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones, que son las 3 ecuaciones que ustedes tienen que plantear para cualquier caso. Con esas 3 ecuaciones yo siempre le doy 3 incógnitas, no le puedo pedir más. Si yo le estoy viendo cuál es el B sub 0, supóngase, indudablemente le tendré que dar algún otro punto de referencia para que ustedes tengan el valor. Supongamos que yo le digo, entonces con este X y en este Y, entonces ustedes ahí ya tienen para reemplazar el valor de X y el valor de Y, ¿no es cierto? Y en función de ese valor de X y de ese valor de Y podrán sacar un tiempo, supongamos. Claro, empieza a despejar la ecuación, digamos. Exactamente. Por eso yo insisto con el manejo de las 3 ecuaciones paramétricas, que son las que les permiten desarrollar los problemas, resolver los problemas. Porque, o sea, si yo tengo las ecuaciones, altura máxima, alcance, tiempo de vuelo, no siempre van a ser esas las ecuaciones cuando yo esté cambiando la situación. Y en otros casos, como decíamos recién, yo les puedo dar un valor de X y de Y, en función de eso ustedes pueden sacar los valores. Entonces, por eso es importante trabajar con esas dos relaciones. Fíjense que si yo trabajo, ¿no es cierto?, con el valor de X y de Y, podría sacar, por ejemplo, hasta la tangente del ángulo, dependiendo de qué o cómo plantee la ecuación. Entonces esas son cuestiones que son importantes. Justo que estoy por tomar asistencia con el listo. Entonces el X y el Y yo puedo sacar cierta información. O sea, lo que me refiero a eso es que siempre alguna información van a tener. Y no pueden tener más de 3 incógnitas con respecto a las 3 variables de trabajo. Bien, sí. Y básicamente son las 3 ecuaciones que van a usar para todo, para encuentro, ¿A dónde va, Ferni? tiro oblicuo, para alcance, para todo. Son las 3 ecuaciones que utilizan.
una del movimiento rectilíneo uniforme y la otra dos del movimiento variado. En realidad son las tres ecuaciones variadas. Exactamente, que en este caso están todas, como dice el primer acá, combinadas en un solo movimiento. Acá están actuando las tres puntas. Pero si no, realmente yo uso dos, ¿qué está haciendo? ¿Tendría una cuestión masiva, un éxodo masivo? Si recién estamos por ser las 12. Son, digamos, generalmente, chao, chicos. No, que fue Bonilla. No, Bonilla es pica, o sea, a mitad, es más, se sienta en el mismo banco que el año pasado, se mueve, está pensando, porque ella sabe lo que pasó el año pasado, entonces ahora no quiere que se reitere. Esto de trabajar con las combinaciones, o sea, yo puedo tener más ecuaciones, pero tengo que tener más cuerpo también para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, en el encuentro tengo, para el momento rectilíneo uniforme tengo uno solo, pero hacer dos cuerpos me generan dos ecuaciones, digamos. Entonces, exactamente, esa es la otra opción. Por eso decíamos también, hoy cuando hablamos los dos tiros oblicuos, bueno, yo puedo tener hasta 6 ecuaciones pensando en dos tiros oblicuos distintos. ¿No? Obviamente que no se busca complicar tanto. Hacemos en el espacio 4 tiros oblicuos, ¿en qué momento las 4 pelotas quedan enganchadas en el centro de esa figura? En esa parte volumétrica. ¿Cómo le pegó Messi a la pelota para que entre por...? Justo al ángulo. Arranquemos ahí. Sí. Bien. Sergio, ¿vos le estabas por decir algo más o...? No, estoy acá. Sí, por el plan. Antes que vos expliques, Sergio, acá me preguntan la altura máxima. Yo siempre, independientemente de lo que a mí me pidan, yo para calcular la altura máxima tengo que ver qué es lo que pasa. No importa qué movimiento tengo. Lo importante es saber que B sub I es igual a 0. Entonces, si B sub I en este caso vale H0, vale B sub 0I menos G por G, y esto igual a 0, entonces yo lo que hago de esta ecuación es pescar T, que vale B sub 0I sobre G, y con este T, traigo y lo reemplazo en esta ecuación. Entonces, ahí sí uso el H0 más B sub 0I por ese valor de T más menos un medio de G por ese T al cuadrado. Y ahí saco. O sea, cada una de estas cuestiones tiene su situación. Si yo hubiese querido sacar cuál es el alcance acá, o sea, el máximo alcance, ¿qué tendría que haber hecho? Que el valor de I sea igual a 0. Entonces ahí tengo que plantear esta ecuación igual a 0, me queda la cuadrática, y tengo, como es cuadrática, de 2T, el T negativo y el T positivo. ¿Alguien más se quiere ir? Avísenme que no se quiere. Fíjate que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esto, y fíjense esto, ahora que se fueron todos. Esta es la pregunta del examen. Fíjense, esto es importante. ¿Por qué? Yo le pregunto el tiempo, o sea, en qué momento alcanza, ¿no es cierto?, esta posición, o llega a este nivel. ¿Qué puede pasar? Yo hago un tiro limpio así y llego así. ¿Cuándo va a llegar? Entonces yo hago la cuadrática, determino la cuadrática y la intersección de esto me da dos tiempos. El menor tiempo y el tiempo mayor. En este caso, el caso físico es el segundo, no el primero. El primero no es yo. Cuando cae. Entonces, fíjense por qué. O sea, la segunda raíz, digamos. Claro, cuando vos sacás el tiempo mayor es que vos tenés que considerarlo acá. Porque este tiempo está en esa cota, pero físicamente no está en el lugar. ¿Esto lo calcularía, digamos, con las raíces, digamos? Claro, con las raíces. O sea, Menos B más menos raíz cuadrada. ¿Ese? Claro, exactamente. Menos No. B más menos raíz cuadrada. La primera X la tomo como que está llegando recién a ese nivel y la segunda cuando toca. Pero no logró la altura, no logró el piso. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta acá.
porque este X es menor que el X que yo tengo acá de la situación del planteo que tengo. ¿Está? Ok. Y por eso es importante siempre el planteo, el esquema, para poder darnos cuenta bien de que no le estamos errando. Claro. Aparte tampoco hay una fórmula que si siempre el T más chico, el T más grande, ¿no? Uno tiene que hacer planteo. Lo único que estamos seguros es que cuando tenemos dos y una es negativa y la otra es positiva, que la negativa la desechamos, porque eso me está significando un tiempo hacia atrás, que en la física no existe, sino de acá en adelante. ¿Qué pasa, Bonilla? No, ¿qué pasa, Bonilla? No, Bonilla. Recién te sacó chapa de ganador el ingeniero y ahora lo hace quedar mal. Vamos a terminar. Dale. Bueno, lo que le está silencio, muchachos. La verdad que para los que quedaron, estos son los que van a probar. Lo que se van a partir. Toma nombre, profe. Los que se van a partir de este momento que me pasaron a mí ya salen mal. Se va a cortar el árbol ahí. Perdón, ¿qué me preguntabas? ¿Cómo sacamos la altura inicial? La altura inicial en este caso es dato del problema. En este caso, ¿eh? Y en el caso que no, seguramente le van a estar pidiendo con respecto a la velocidad inicial que van a tener y cuál es, digamos, a ver, esto es, digamos así, y hay que ver algún punto tenemos que tener de referencia. Para que, claro, o sea, si yo te pido la altura máxima, yo digo que la altura máxima se da en este punto, en este X y en este Y, entonces yo ahí te voy a poder sacar, digamos, cuánto va a ser el valor de H0 para el I sub 0. O sea, haciendo el cálculo. Bueno, ahí está, un temita para... No, así nomás. Un temita de teoría, pero se me hace tarde. Vi una teoría que hicieron... Dice, Un tiro de mortero. la altura máxima es igual al alcance máximo con qué ángulo se tendrá que girar. Bueno, en este caso, como salen los dos de la misma lugar, Tendría que sacar el arco tangente. la altura máxima era B0 cuadrado por seno cuadrado de alfa. Y el alcance máximo por seno de 2 alfa sobre G. Bueno, si igualo los dos, esto se simplifica y lo G también. Este era sobre 2G. 2G debe ser. Este es por 2G. Porque si no es lo mismo, digamos. Bueno, este se simplifica el B0, el G se simplifica. ¿Sí? Entonces nos queda, a ver dónde escribe. No te vayas, chavo. Les muestro como un problema que trajeron los muchachos de teoría. Queda seno cuadrado de alfa sobre 2 igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. El seno de 2 alfa es este. Este lo paso al otro miembro. De 2 pasa a 4. Entonces, paso este viendo. ¿Me quedaría coseno de alfa? ¿O 4 por coseno de alfa? Bueno, seno sobre coseno, tangente. Aplicar cotangente. Claro. Arco tangente de coseno. 70 grados. Bueno, ese es el ángulo que vos tirás, 70 grados. Y la altura máxima es igual al alcance máximo. ¿Cuál era la pregunta? 65. ¿Cuál era el ángulo que se lanzó para que el alcance sea igual al altura máxima?
Pero es todo teórico, porque si se tira de un plano, si vos lo pones un H0, cagaste, no sirve más. Claro, eso está hecho para hacer ese tipo. Bueno, y el otro que te preguntaba, si dependía, el alcance máximo iba a depender de que fuera acá o en la Luna o en Saturno. ¿Qué cambiaba la gravedad? Sigue siendo una constante, ¿Sí? sigue siendo la Sí, misma. pero en la fórmula tenés gravedad. No, pues está descartada. Pero ahí No sí depende cambiaría. la gravedad. Pero no es lo mismo tirarla. Es la misma en todo el movimiento. Pero no es lo mismo, pero no dijo que planteó Sigue siendo un valor claro, distinto, pero el mismo valor para toda la cuestión. O sea, que es lo mismo. a eso voy. O sea, vos te vas mal que tirás 70 grados, también va a tener el mismo. O sea, que esa fórmula Claro. no sirve en la luna. ¿Eh? Esa fórmula no sirve en la luna también. Sí, sí, cualquier planeta que tenga tracción gravitatoria, porque lo único que tiene que asegurar es que sea atraído por el cuerpo. Claro. Y siempre despreciando el rozamiento y toda la hora. El primer experimento cuando pisaron la luna que soltaron dos botellas, una cargada y otra cargada. ¿Y qué pasó? Y cayeron al mismo tiempo. La luna también. O sea, una boludez. Tiene esa dos preguntitas, yo no sé porque me la acercó un muchacho y no sé dónde carajo sacó, pero estaban muy interesantes. Gordo. Bueno, lo están leyendo la Queda en familia, boludo. O sea, eso puede ser una pregunta teórica para que justamente vos lo que tengas que hacer es porque vos no te acordás de esto y tenés que hacer la deducción de cuál es la cera máxima. Sí, sí, cualquier libro de física. El año pasado, por ejemplo, pidieron la evaluación de la fórmula del libro en la inicial, por ejemplo, Sí. la máxima, ¿no? Sí, sí, por eso digo, en ese caso, nosotros estamos hablando de la pregunta complicada, por decirlo, o sea, uno busca la nota, o sea, para saber cuánto de teoría también está acompañando a la práctica. Entonces, por eso decía yo, hay algunas preguntas sencillas, cosas de que vos formulamos. O sea, siempre va a tener que saber, se supone que saben el 100% de la resolución del problema. Entonces, con eso vos tenés el 50%. Y dándote una pregunta que no sea compleja, digamos, de vos a lo mejor te pones a hacer un desarrollo y a lo mejor no llega nunca, digamos, que te puede complicar, sino tener algo hecho de, por ejemplo, el principio de superposición, que es el principio de superposición. Entonces, eso es algo que es sencillo, digamos, una respuesta corta y que vuelve acá, y con eso te ¿Y asegura que... cuál sería el principio de superposición donde actúan dos movimientos, digamos, sobre el análisis de la partícula? Claro, o sea, vos estás haciendo el análisis de un cuerpo en movimiento en el plano y eso lo puedes descomponer nosotros en dos movimientos. Se descompone en dos movimientos, así es. Eso es el principio de superposición. Eso es lo que vamos a poner ahí en el laboratorio. Justo la pregunta es... Bueno, dejamos vamos a calcular, por lo menos cuando se nos va el tiempo, el de la altura máxima y el ítem este famoso del alcance. Los otros ítems se lo dejo para que lo practiquen. Me voy a pasar el archivito, lo practican. Como ya vimos, todos tienen claro, para calcular la altura máxima necesitamos el tiempo que llega hasta acá. Para eso, el truco siempre, y es punto seguro, porque todos lo tienen, tenéis que poner la ecuación de B sub I igual a qué? A 0. Entonces calcular que el tiempo máximo debe ser 8 sobre qué. ¿Cuánto te da? La. No aprenda vos tu calculadora. 2,6. ¿Y lo redondeamos en 2,6? ¿Lo redondeamos en 2,6 o lo dejamos en 2,57? Usualmente dos cifras. Depende de qué punto quiere que te va. Depende del cronómetro que tenga vos. La precisión del instrumento. Es el tiempo que llegó a la altura máxima y lo reemplazo en esta ecuación. Ahí está, David.
Sí, en realidad, Entonces, cuando veas, yo saco el B sub 0i acá yo lo sobre calculé G. para- Una vez que saco eso, reemplazo en el acá TM. lo calculé acá para que- Pero ahí reemplazo. En la ecuación de I. O sea, vos estás sacando la altura máxima. Ahí traten de identificar ustedes para darse cuenta. O sea, obviamente no lo voy a reemplazar en la de X. Aunque la X me estaría dando desplazamiento horizontal. O sea, estamos buscando la altura máxima. Entonces, tiene que ser sí o sí en la de Y. O sea, B sub i por Claro. igual B sub 0i menos G por T. Claro. Ahí. Inclusive yo le puedo pedir que calculen en qué posición se da la altura Ahí máxima. sería lo que dijo. A qué distancia, digamos, Cuando es cero. Entonces ahí trabajamos con esta otra ecuación. Bueno, hay un problema de arrastrar los valores porque cuando el corriente no es 256, porque tenemos 6, es otra cosa. Pero no es que vamos a hacer todo un corolario de que los mandos discos recorren ahora. ¿Puede repetir todo de nuevo, profe? No, pero de que saquemos el TM, digamos. Doy el TM, Vamos a hacer. lo reemplazo ahí en esa fórmula de HM, digamos. Es el 2 y después reemplazan 3. El 3 y después reemplazan. Ah, yo leí mal. A ver. Eso porque no se quiere comprar un tiempo el ingeniero se hace el... Lentes de contacto. Yo el cambio no salgo si no tengo munición incorporada conmigo. Bueno, el Profe, de la velocidad, posición y velocidad en un tiempo de 2 segundos, es decir, te fijo un tiempo de 2 segundos, más o menos te da por acá, vas a calcular la posición, la coordenada, la X y la Y, y la velocidad en X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? es la constante, el box 3108. Punto ganado. La BI habrá que calcularla, será el 0i menos T. Bueno, y después tenés que calcular la componente y el ángulo. ¿Sí? Tampoco lo vamos a matar si no hiciste, si sacaste la componente, bueno, creo que bastante ya. No lo vamos a matar. Cero misericordia por la alumna. Este es teorista, así que bueno, tiene que salir con el... Están jugando bueno y malo, ¿no? Clarísimo, una presión. No tienen para el cachetazo, Yo no soy de ese equipo chico. Yo soy del equipo que ya está clasificado para el Libertadores. ¡Apa! Nosotros le peleamos como siempre, ¿no? Bueno, dejemos ya porque si no nos van a llegar. La altura máxima, ¿entienden cómo fue el procedimiento o no? Vámonos. Es bastante fácil y todo lo han resuelto. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular este punto, el alcance máximo. Acá se me ocurrió una pregunta, por ejemplo, si yo quiero saber a qué distancia en horizontal se da la altura máxima. ¿A qué distancia? Ya le ¿Cómo hago para Eso calcularlo? preguntó recién. Ya la pregunté. ¿A Y qué lo que distancia? tengo que reemplazar, no, lo que tenemos que reemplazar en la ecuación de X, eso es lo que tenemos que reemplazar por el momento de B cuando B es 0. Claro, no, el tiempo es El tiempo, por eso, el tiempo ese que calculaste ahí, calculado. cuando B era Puede 0. tocar un problema, si hay tanta hora, puede tocar. Claro, esa es la fórmula con la que andé el tiempo cuando B es 0, porque lo igual a 0. Y ese es 2,5. Allá. ¿Allá? Allá. X, Allá. Bueno, hacemos el punto X 6. más ese tiempo, Pero más lo voy a velocidad por explicar ese y- tiempo. le voy a mostrar la cuestión. Es el tiempo que tarda en llegar la bola, o sea que toca el suelo.
O sea, sería todo el tiempo total de vuelo. Ajá. ¿Cómo hago para calcularlo? En un plano horizontal, esto no sirve ya. Tendré que prenderte por las tres ecuaciones y ver qué carajo hacer. Claro. Cuando x es 0, yo tengo un x0, o sea, tengo que sacar la segunda raíz. Bueno, pero el truco es que tenés que saber que tenés acá una coordenada, como le dije hoy, que por un lado tenés el x máximo, más como x tenés el x máximo y como y tenés 0. Entonces, esto Cuando llega a 10 es 0. Y ahí es esa cantidad. bueno, pero ¿para qué te sirve esto? ¿En qué ecuación va a aplicar? En la de y. Yo necesito segundo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿en qué distancia? No, al tiempo. Al tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Y qué ecuación voy a usar, digamos? Para el x máximo tendría que ser. Acá tendría que ser igual. A ver. El tiempo máximo. Pero este no conozco. O sea, esta primera parte no me sirve para nada. Pero sí conozco este valor 0. ¿Y quién vale 0?